eh, que es la entrada triunfal, ¿no? Ok, me están grabando, debo tener más cuidado. Este, les decía el título que tiene que ver con la entrada triunfal. Rápidamente podemos imaginarnos este capítulo de Lucas, donde Jesús hace este momento tan especial, un momento también sin igual en toda la historia de la vida de Jesús, por la forma en la que Él permite que se lleve esta situación. Pero antes de estudiar la palabra, no sé si ustedes han visto una película que se llama Patch Adams. No vamos a analizarla ni nada, solo quiero de esa película, hay una parte que me gusta, no sé si ustedes la han visto, la recuerden, donde cuando entra al manicomio, donde entra al hospital psiquiátrico, este personaje, está por ahí otro personaje que llega con él y le pregunta, ¿cuántos dedos ves? No sé si recuerden la escena, los que han visto la película. Le preguntan a Patch, que todavía no se llamaba Patch hasta ese momento, le pregunta a ese otro personaje, ¿cuántos dedos ves? Y le hace así, ¿no? ¿Cuántos dedos ves? Y todos los que están ahí, que también ya les había hecho esta pregunta, le dicen que cuatro. Y este personaje también le dice, no, pues veo cuatro. No, estás mal. Algo así le dice, no recuerdo el diálogo. No, ese no es el resultado. Pasa algunas otras escenas y le vuelve a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuántos dedos ves? Y le vuelve a responder, veo cuatro. No, le dice, tú estás concentrándote en el problema. No veas el problema. Y en ese momento, este Patch no se concentra en los dedos, se concentra en el otro personaje, ve sus ojos, ve su rostro, algo así se ve en la escena. Y cuando él hace esto, ustedes, si recuerdan la película, los dedos, el efecto que le ponen ahí, y es en realidad, no sé si ustedes lo han hecho, los dedos ya no se vuelven cuatro por la cuestión de enfoque de los ojos, se hacen dobles los dedos y se ven ocho. Si recuerdan la escena, los que vieron la película. Si no, no la vean hoy. No, no. Mañana sí la pueden ver, pero hoy no. Entonces, el punto de este ejemplo es precisamente ese, ¿no? Esta pregunta, ¿cuántos dedos ves? Es ese problema que tienes enfrente. ¿Cuál es el problema que tienes? Y la solución al problema le dice, no te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Dice Lucas capítulo 19, nos relata algunas historias que están todas en una sola evento, en un solo momento. Inicia con este personaje tan conocido, este personaje que desde chiquillos hemos estudiado, nos han platicado las historias ahí en los salones, en jardín, en primarios, en Los Conquistadores también, sale por ahí el tema de Zaqueo, mucho tiempo ya que hemos estudiado o hemos leído o nos han platicado la historia de Zaqueo. Como ya la conocemos, no vamos a ver todo el relato, vamos a tener algunas partes nada más de esta historia. Resulta que Zaqueo tiene una necesidad. ¿Recuerdan cuál era esa necesidad? ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Hasta predicaciones muchas hemos escuchado ya, ¿no? Creo que una vez con el pastor Flores, cuando estuvo el pastor Flores, habló de Zaqueo, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Cuál era la situación que tenía Zaqueo? ¿Qué había en Zaqueo? ¿Qué, ¿A qué se estaba enfrentando Zaqueo? ¿Recuerdan ustedes? Pueden abrir sus micros y contestar y así. A su estatura. Okay, ese era un problema que tenía Zaqueo, ¿no? Su estatura. Pero ese no era en realidad el Era problema. recaudador.
Era recaudador también, ese era otro problema que tenían porque eran odiados los recaudadores y más por toda la corrupción que se estaba viviendo, que estaban practicando ellos en ese momento. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en la vida de Saqueo? Que les cobraba muchos impuestos. Era corrupto. Era corrupto. Hermana Gloria, ¿cómo dijo? Que les cobraba muchos impuestos a la gente. Sí, a nada parecido con la realidad, ¿no? Estaba solo, no tenía amistad de nadie. Estaba solo, muy bien, excelente. Estaba solo, era corrupto. Era rico. ¿Cómo, perdón? Era rico. Era rico también, era rico y ya Jesús había dicho anteriormente, ¿no? Que era difícil que los ricos entraran en el reino de los cielos. Y les había dicho también que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja. Quería ¿Recuerdan? aliviar su carga. ¿Perdón? Quería aliviar su carga. Gracias, gracias, gracias. Esta es una parte bien importante. Saqueo quería aliviar su carga. Saqueo había encontrado una necesidad. Saqueo, miren, permítame compartir pantalla, si puedo, ¿verdad? Ok, sí. Aquí está. Ahí está. Saqueo tenía una necesidad. En él se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Esto que le estoy presentando está tomado del deseo de todas las gentes, precisamente en el capítulo de Saqueo. En él se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. Y fíjense, hermanos, familia, que están aquí conectados. Esta es una parte bien importante para nosotros los seres humanos. Todos, sin duda, tenemos el deseo de tener una vida mejor. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Si trabajamos es porque queremos tener los recursos para poder satisfacer lo necesario del hogar y tener una vida mejor. Si tenemos familia es porque queremos tener una vida mejor. ¿Sí? Todo lo que hacemos, eso que nos produce placer es con el deseo de tener una mejor vida, de superarnos. Y esto claro que es válido, claro que es permitido, claro que es legítimo tener una vida mejor. Pero Saqueo tenía esa necesidad especial por todo lo que dijeron ustedes, porque era rico y aunque era rico no tenía esa riqueza en su vida espiritual, en su vida social, no tenía esa riqueza que deseaba tener. Tenía bienes, tenía cosas materiales, pero en él no había esa riqueza interior. Era odiado, como mencionaron ustedes. Estaba solo el amigo. No tenía quien lo recibiera porque era odiado. Estaba apartado, tenía un trabajo que aparentemente era bueno, pero que en realidad le traía muchos problemas. Así que Saqueo, hermanos, tenía un anhelo de vivir una vida mejor. Y ahí está el punto que debemos de detectar nosotros. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes tú, por ejemplo, Israel? ¿Qué necesidad tienes, Caleb, hermana Chabelita? ¿Qué necesidad tienen? Hay que detectar esa necesidad en tu vida. Esta es una parte principal. Esto es algo que tienes que realizar todos los días, porque todos los días tenemos una necesidad de algo. Todos los días hay algo que ocupamos, hay algo que se debe resolver en nuestras vidas. Saqueo, cansado de todo ese problema que tenía, de todas esas dificultades, de toda esa situación que estaba viviendo, tiene el deseo de vivir una vida mejor. Tiene esa necesidad. Creo que hasta ese momento y en este punto sí es fácil que lo detectemos, ¿no? Ay, yo necesito, no sé qué necesitas. Yo necesito vacaciones, por ejemplo, ¿no? Ya urgen las vacaciones de tanto trabajo que hemos tenido. Necesito, no sé qué necesitas. Eso sí lo detectamos, es fácil detectarlo. Necesito concentrarme más en el estudio de la Biblia. Necesito más tiempo de oración. Necesito convivir más con mi familia.
necesito solucionar este problema con mi hermano, con mi hermana, necesito atender esta necesidad de aquella persona. Tú sabes qué necesitas y es fácil detectar la necesidad. La situación es ir adelante. ¿Sabes qué hizo Zaqueo? Dice ahí mismo en el deseo de todas las gentes, resolvió verle, resolvió ver a Jesús. Zaqueo conocía de Jesús. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús y sabía todos los milagros que él había hecho. Sabía todo lo que estaba realizando Jesús y cómo había y continuaba transformando la vida de multitudes. Así que Zaqueo, con esa necesidad de tener una vida mejor, se propuso un plan de acción. Puso en marcha esa necesidad. ¿Y sabes qué hizo? Resolvió verle. Resolvió ver a Jesús. Él se concentró en ver a Jesús. Y creo que esa también es una parte importante en tu vida. Que resuelvas ver a Jesús cada día. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que puede suplir nuestras necesidades al 100%. Él es el que nos da los recursos para suplir esas necesidades. Él es el que nos da todo lo que necesitamos y aún más. Entonces Zaqueo pone en marcha su plan de acción y resolvió verle. ¿Sabes qué más hizo Zaqueo? Dice el relato bíblico, aquí en el versículo 2, procuraba ver quién era Jesús, ¿no? Pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeñito de estatura. Hasta hay un cantito, ¿no? De Zaqueo, Zaqueo era un hombre muy chiquitito. Y así, no sé si se acuerdan de ese cantito. Bueno, Zaqueo, fíjense lo que hizo. Corrió delante de la multitud. El gran problema de Zaqueo, aparte de su estatura, era que había una gran multitud enfrente de él. Esto ya lo habíamos estudiado antes. Esa gran multitud, incluso hasta en predicaciones se ha aplicado como, ¿qué multitud tienes delante de ti? ¿Qué obstáculos hay delante de ti? El obstáculo que tenía Zaqueo era esa gran multitud. Pero ¿sabes qué hizo? Precisamente como les mencioné en la introducción, haciendo alusión a esta película, no se concentró en el problema. No se concentró en cuántos dedos había. No se concentró en la multitud. Porque si Zaqueo se hubiera concentrado en la multitud, ni siquiera podía ver encima de sus cabezas. No podía. Era chapito. No podía ver encima de ellos. Entonces Zaqueo corrió delante de la multitud. ¿Sabes qué tienes que hacer, hermano? Tienes que correr delante de los problemas. Que no te vayan carrereando los problemas. Que no te estén obstaculizando los problemas tampoco ahí, enfrente de ti. Ponte delante del problema. Porque delante del problema está la solución, que es Jesús. Así que Zaqueo corrió delante de la multitud. Se fue. Y luego trepó entre las ramas de ese árbol conocido del sicómoro. Subió. Colócate en un lugar donde puedas ver mejor a Jesús. Tal vez el lugar donde estás te está cegando. Tal vez el lugar donde estás no está permitiendo que tú veas la solución. ¿Qué hizo Zaqueo? Trepó ese árbol, buscó un lugar donde él podía cumplir la meta que se había puesto. ¿Se acuerdan cuál era? Resolvió verle, resolvió ver a Jesús. ¿Qué hizo? No puedo verlo porque estoy chapito. Pues me trepó al árbol. ¿Qué tienes que hacer? Haz lo necesario para que tú veas a Jesús. Haz lo necesario para que tú conozcas a Jesús. Zaqueo no lo conocía. Había escuchado de él, pero no lo conocía. Haz lo necesario por conocer a Jesús. Por ir delante de la multitud. Por ir delante de ese problema y que tu meta de ver a Jesús sea cumplida. Resolvió también hacer públicos
su confesión y arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llega a tu vida, no es posible que tú sigas guardando esos pecados. No es posible que tú sigas acariciando ese mal en tu vida. No es posible que sigas hablando contrario a la palabra de Dios. Resolvió entonces hacer públicos su confesión y su arrepentimiento. Una vez que resolvió hacer esto, se rindió a la influencia del Espíritu Santo. Y cuando uno se rinde a la influencia del Espíritu Santo, abandonas toda práctica contraria a la integridad. Fíjate nada más el cambio que produce tener ese encuentro con Jesús. Cuando haces lo necesario por encontrarte con Jesús, tienes que confesar esa maldad. Zaqueo lo hizo público porque su mal había sido público. Pero tú no tienes que hacerlo público si no es necesario. Confiesa tus problemas a Dios, confiesa tus pecados a Dios. Y si fueron públicos, hazlo en público. Esta es una gran lección del cambio que hace Dios en nuestras vidas y de cómo nos anima a hacer lo que parecemos que no es posible. Y entonces, rendidos ante la influencia del Espíritu Santo, podemos hacer lo que a Dios le agrada. Abandonar toda práctica contraria a la integridad. Esta frase me encanta. Abandonar todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, que es contrario a la integridad, que es contrario a la obediencia. Esto no lo logramos por nosotros mismos. Esto lo logramos solamente cuando estamos rendidos a la influencia del Espíritu Santo. Si no es así, no se puede hacer. Y una vez que te rindes a la influencia del Espíritu Santo y una vez que abandonas toda la práctica contraria a la integridad, como resultado, pones tus talentos al servicio de Dios, en lo poquito y en lo mucho. ¿A qué me refiero con esto? Hay tareas que parecen menores en la iglesia. Hay tareas que parecen muy pequeñas, pero ante los ojos de Dios son grandes. Esas tareas tan sencillas, pero tan difíciles también, como el aseo de la iglesia. Pues de hoy nomás le voy a dar una barridita. Al cabo no está tan sucio. Acuérdate que hay que ser fiel en lo poco. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, sigue diciendo el relato en el capítulo, en el versículo 11, cuando ya Jesús tiene ese encuentro con Zaqueo, dice en el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Y la parábola habla acerca de un hombre noble que se fue a un país lejano y deja a algunos de sus siervos, algunos de sus, ¿cómo dice aquí? Sí, siervos, versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Les dio la oportunidad de que ellos hicieran algo con los bienes que él les había otorgado. Y ellos, como conocemos la otra parábola de los talentos precisamente, dice por aquí en el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas más. Y el Señor le dijo, perdón, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y así continúa el relato, el de 5 le dio otras 5, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. No se puso a negociar el amigo, no hizo lo necesario. Y entonces aquí la sentencia para él es, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, sabías, que dice, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Pero como no hiciste lo que tenías que hacer, te voy a quitar lo que te había dado también. Y se lo voy a dar al que tiene más. Es que, ¿sabes qué?
cuando uno se rinde, voy a hacer énfasis en esto, cuando uno se rinde a la influencia del Espíritu Santo, cuando te rindes a estar ante la voluntad, a hacer la voluntad de Dios, cuando te rindes a aceptar ese bien que Dios quiere para ti, no podemos estar nada más sentados, no podemos nada más estar disfrutando de esas bendiciones. El resultado de rendirnos a la influencia del Espíritu Santo es abandonar lo que nos hace mal, todo lo contrario a la voluntad de Dios, y es servir a Dios. Es poner los talentos, los dones, al servicio de Dios. Es resistir al diablo y es humillarte ante Dios. Es juntar con Jesús y no es desparramar. Es estar del lado de Dios y estar contrario al enemigo. De eso se trata rendirse a la influencia del Espíritu Santo. De eso se trata tener ese encuentro con Jesús. De eso se trata que tú pongas en acción ese plan que has estado trazando. De eso se trata que detectes esa necesidad que es por voluntad de Dios también, porque acuérdense que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Que esa necesidad que tú detectaste de acercarte a Dios, de cambiar, no sé, esa necesidad que tú detectas en tu vida, que sea una realidad cuando te rindes a la influencia del Espíritu Santo, cuando dejas que Dios trabaje en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Estoy siendo claro? Y es que, hermanos, de verdad necesitamos esto todos los días. Es necesario que nos rindamos al Espíritu Santo todos los días. Porque todos los días la prueba viene, todos los días Satanás está ahí tentándonos, todos los días hay situaciones que nos llevan a alejarnos de Dios, a hablar en contra de la iglesia, a hablar en contra de los líderes, a hablar en contra incluso hasta de Dios. ¿Y cómo va a ser esto posible? Hay que detectar esa necesidad, hermanos, de acercarnos, esa necesidad de ver a Jesús, esa necesidad de tener ese encuentro con Jesús. Y cuando tengamos esa necesidad, cuando Dios haya puesto en nosotros esa necesidad, hay que correr delante de la multitud. Hay que trepar lo que tengamos que trepar, hay que alejarnos de lo que tengamos que alejarnos. Hay que abandonar todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios y rendirnos al Espíritu Santo, rendirnos a esa influencia. Esa influencia que nos anima a convencernos de que somos pecadores. Esa influencia que también nos recuerda que Dios es un Dios justo. Y esa influencia que también nos recuerda que se está a cabo llevando un juicio. Y cuando se pase mi nombre, cuando se pase tu nombre, de verdad, esa es mi oración. Que de nosotros se diga, bien, buenos siervos. Ustedes han sido fieles en lo poquito que les di. En ese talento que les di, lo has puesto a mi servicio. Y has multiplicado esa obra que es necesaria que se lleve a cabo. ¿Cómo lo hiciste? Vente. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí te va más. Aquí tienes más. Porque te has rendido a la influencia del Espíritu Santo. No entendieron los discípulos ni la gente que estaba ahí con él. No entendían muy bien qué les estaba diciendo. Y Jesús continuó su camino. Dice el versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos para que
fueran a una aldea que estaba ahí cerquita y entrando a la aldea iban a encontrar a un pollino atado. Un pollino, dice el relato bíblico, que nadie había montado antes. Y dice el versículo 31 de Lucas 19, dice así, y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, ustedes les van a responder, porque el Señor lo necesita. Fíjense, hermanos, esto a mí me llama la atención, porque el Señor lo necesita. Jesús, aquel que estuvo desde el principio, aquel que estuvo desde antes de que desde antes que el mundo fuera fundado, aquel que creó todo el universo, aquel que creó todos los animales del cielo, del mar, de la tierra, aquel que creó todo, que nos creó, ahora necesita el servicio de un animal de su creación. Nada le costaba a Jesús, nada más simplemente agarrar el pollino, o incluso ni siquiera mandar a los discípulos, porque acuérdense que la creación nos da una gran lección de obediencia. La creación nos da esa gran lección de obediencia. Pudo haber simplemente el pollino llegado ahí, así como llegaron los peces cuando estaban en la orilla del mar y que Jesús ya estaba cocinando los peces, así como llegaron los peces, así como llegaron ahí para estar en la red. Jesús pudo haber hecho eso, pero envía a sus discípulos porque él también tiene una necesidad. Jesús tiene una necesidad. Él necesita, dice aquí, porque el Señor lo necesita un pollino. Ustedes conocen el relato y saben que este animalito era el que utilizaban los reyes para hacer su entrada triunfal precisamente a la ciudad. A mí me llama la atención cómo antes de todo esto Jesús siempre mantuvo esta situación de que no se extendiera por los lugares el asunto de que lo proclamaban rey. Siempre trató de mantener ¿cómo le llamamos? Ese perfil bajo, por así decirlo. Pero en esta ocasión Jesús no lo hace, incluso hasta necesita un pollino. Y manda a sus discípulos, van y lo llevan con Jesús. Y entonces la noticia se empieza a correr por todos lados. Se conoce lo que estaba sucediendo por ahí y la gente se empieza todavía a congregar más. La multitud se empieza a hacer mucho más grande. La euforia comienza también a todo lo que da, porque los ciudadanos de ahí, los de la región y todos los que habían escuchado, esperaban que Jesús pudiera derrocar ese reino que los estaba oprimiendo. Nunca antes se había visto una escena así de triunfo. No se parecía en nada a la de los conquistadores famosos de la tierra. Era una escena muy especial. Era algo que no se había vivido, no se había visto antes jamás. Dice en el deseo de todas las gentes, fíjense, lo voy a citar. Alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Es decir, estaban los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás. Y estos cautivos estaban alabando a Dios por su liberación. Estaban los ciegos a quienes había restaurado la vista y que ahora abrían la marcha. Estaban también los mudos cuya lengua él había desatado. Y ahora sus voces daban las más sonoras alabanzas. Estaban también ahí los cojos a quienes había sanado y ahora saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar las palmas para hacerlas ondear delante del Salvador.
Fíjense quiénes estaban ahí. Todos aquellos por los que Jesús había obrado algo. Estaban también ahí las viudas y los huérfanos, y estos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Estaban los leprosos a quienes había limpiado y extendían a su paso ahora sus inmaculados vestidos y le saludaban, Rey de gloria. Ahora esos leprosos que estaban marginados, ya ahora limpios, extienden sus vestidos limpios también para que Jesús pase por ahí. Recuerdan la historia que quitaban sus túnicas, sus capas y las ponían como alfombra para que Jesús pasara. Bueno, pues eran estos leprosos que Jesús había sanado. Y estaba también allí Lázaro. Lázaro cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad. Guiaba la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Lázaro, hermanos, iba con las correas guiando a ese pollino. No sé cómo lo iba guiando, pero él lo iba guiando. Lázaro, los ciegos, las viudas, los cojos, los sordos, los que habían estado endemoniados, todos aquellos que habían tenido una necesidad y que Dios la había suplido, ahora estaban ahí. Y estaban cantando esas alabanzas a Dios. Estaban cantando esas notas de gloria, esas notas de gratitud por lo que Jesús había hecho con ellos. Estaban también ahí los fariseos. Había mucha gente que estaba en ese lugar. Los fariseos, como siempre, estaban ardiendo de envidia y estaban ardiendo de corajes, tenían malicia. Pero estaban ahí. Jesús permite esto en medio de esta escena de regocijo, cuando todos estaban rindiéndole homenaje. Jesús estaba permitiendo todo esto, pero Jesús estaba llorando. Lejos de sentir alegría, sentir felicidad por esa escena que se estaba llevando ahí a cabo, Jesús estaba llorando. Estaba llorando y era un dolor profundo el que sentía Jesús. Cuando leo esto en la Biblia y cuando leo esto en el Espíritu de Profecía, me quebra el corazón por lo que está pasando ahí. La gente estaba excitada, hermanos, porque por fin, aún los discípulos, fíjense, aún los discípulos estaban tan emocionados que ellos decían, ahora sí ya la armamos, ahora sí ya Jesús se va a sentar en el trono de David y ahora sí vamos a tener el poder total de esta ciudad. La gente estaba llena de emoción porque ahora ya no iban a ser presos, cautivos de los romanos, ya no iban a sufrir esto que estaban sufriendo, esta opresión. Jesús está llorando. Dice ahí mismo en el deseo de todas las gentes, que eran lágrimas acompañadas de gemidos de irreprimible agonía. Fíjense nada más el llanto que estaba teniendo Jesús. No era un llanto silencioso. Eran lágrimas acompañadas de gemidos de irreprimible agonía. De repente, cuando la multitud se da cuenta de que Jesús está llorando, se ponen serios. Y ahora esa emoción, esa euforia, ese momento tan especial que ellos estaban viviendo, se torna serio. Sus aclamaciones estaba silencio. Y ahora muchos estaban llorando con Jesús, no sabían por qué lloraba, pero estaban llorando con él. Las lágrimas de Jesús fueron derramadas, no porque tuviera o presintiera el sufrimiento que le iba a venir. Jesús ya conocía todo eso. Jesús lloraba
porque delante de él estaba todo lo que no era el plan que él había deseado para Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿recuerdan cuántas veces te quise traer como una gallina junto a sus polluelos? Y viendo esta escena de euforia que está en ese momento, Jesús siente ese dolor. Jesús contempla ahí, cerca de ese lugar estaba el Calvario, cerca de ese lugar está el Getsemaní, cerca de ese lugar hay todo estos escenarios donde Jesús va a pasar sus próximas horas. Ve a Jerusalén, ve el templo, ve esa grandeza del templo, esa majestuosidad con la que es construido, ese mármol blanco, esos adornos de plata y de oro. Ve todo eso. Y esto le causa dolor. Esto le causa un sufrimiento. Le causa un lamento en su corazón. Más adelante en el relato de este capítulo, dice que los gobernantes de Jerusalén preguntan habían recibido informes de que Jesús se aproximaba a la ciudad y querían saber de qué se trataba. Entonces los discípulos responden cuando les hacen la pregunta: ¿quién es este que va ahí entrando? Los discípulos, llenos de inspiración, contestan lo siguiente. Algunos les van a decir que es Adán. Esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Si le preguntan a Abraham, él les va a decir, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob les puede decir que es Silo, de la tribu de Judá. Isaías les va a decir, es el admirable, Emmanuel, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías les puede decir, es la rama de David, es Jehová, justicia nuestra. Daniel les puede decir, es el Mesías. Oseas, es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Juan el Bautista les va a decir, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, sus discípulos, declaramos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Incluso el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Ese, mis hermanos, es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quiere hacer la entrada triunfal en tu corazón. ¿Qué obstáculos presentamos? Quizá podemos ser de poca estatura. Hay que reconocer nuestra condición. Hay que reconocer nuestra condición espiritual. Hay que reconocer nuestra condición física. Hay que reconocer que es aquello que nos está apartando de hacer la voluntad de Dios. Hay que detectar esos obstáculos que hay en tu vida. Quizá haya una gran multitud que no nos permita ver. A lo mejor ese obstáculo es precisamente tu visión. Hay que pedirle a Dios que nos permita ver, que abra nuestros ojos como fue aquella oración. Abre, Señor, sus ojos. También podemos tener obstáculos como murmuración. Puede que estén hablando de ti a escondidas y que lo hagan público después. Siempre va a haber descontento.
que si porque haces o que si porque no haces, que si porque dijiste o si porque no dijiste. Siempre va a haber descontento, siempre va a haber desprecio. Y ya puedes añadirle muchos otros obstáculos. Pero acuérdate, como dijimos por acá, se había despertado en él un anhelo de vivir una vida mejor. Y entonces resolvió verle. ¿Cuál es la recompensa, hermano? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Bueno, como se le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hermanos, qué gozo es saber que el día de hoy Jesús está en nuestros hogares, porque ahí donde ustedes están en su casa, o ahorita es la casa de Dios. Ahorita es el momento en que la salvación está en tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu hogar. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Hoy ha venido la salvación a tu familia. Ha venido la salvación a esos problemas que estabas enfrentando. Hoy es el día de la salvación, como dice ese hermoso canto. El día es hoy. Hoy es el día. Permite, hermano mío, permitan familia, que Jesús haga su entrada triunfal en sus corazones. Permitan abrir la puerta de su corazón. Es de llamar la atención que en Apocalipsis dice que Jesús tiene las llaves de todos lados, pero no tiene las llaves de tu corazón. Por eso está este versículo tan conocido, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré también con él y cenaremos con él. Permite entonces, hermano, que Jesús haga su entrada triunfal en tu corazón. Abre esa puerta. Recíbele con gozo, con júbilo. Recíbele con alegría. Recíbele porque ha llegado la salvación a tu vida. Y no te resistas a que purifique tu vida. No te resistas a que te permita pasar por situaciones que a veces no deseamos pasar. Porque estas situaciones son para purificar tu vida. Son para limpiarte de esos problemas. Son para lavarte de ese mal que hay en tu vida. Hoy ha venido la salvación, hermanos. Hoy es un día especial. Porque ha venido la salvación a nuestra casa. Porque es sábado. Porque estamos reunidos. Es un día especial. Porque hoy Dios nos permitió vivir. Que en esta oportunidad que Él nos dio de vivir, abramos nuestro corazón. Puedas abrir tu corazón a Dios. Que Él pueda hacer esa entrada triunfal y que pueda purificar todo el mal que hay en ti. Vamos a pedirle a Dios en oración que Él pueda hacer esta entrada en nuestros corazones. Los invito para inclinar su rostro. Señor nuestro, tú pones en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. El Espíritu Santo nos invita y nos anima cada día a arrepentirnos. Y es por eso, Señor, que el día de hoy quiero primero pedirte, Señor, que nos puedas limpiar, que nos ayudes a detectar qué situación nos está alejando de ti, que nos ayudes a detectar esa necesidad que tenemos y que entonces, Señor, pongamos en marcha el plan de acción, que podamos correr delante de la multitud, que podamos ponernos en un lugar donde podamos contemplar tu gloria y que al hacerlo, Señor, el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. De esta forma, ser limpios de corazón, de esta forma ponernos a tu servicio y de esta forma, Señor, predicar el Evangelio en donde quiera que andemos. Y que así, cuando tú has
hagas esa entrada triunfal en nuestros corazones. Seamos transformados por tu poder. Seamos llenos de gracia. Y que entonces podamos aclamar con júbilo: bendito sea, Señor. Bendito porque eres nuestro Rey. Bendito porque estás próximo a venir por cada uno de nosotros. Bendito porque nos das paz. Bendito, Señor, porque tu gloria es infinita. Gracias, Dios, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.